Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, saluda tú porque yo siempre saludo, Mónica. Muy buenos días, Dios los bendiga, que el Señor esté en esta mañana con nosotros, que sea esta mañana tomando control de nuestra vida y bueno, que sea un día consagrado al Señor. Hoy vamos a... Interesante, ¿no? Si te das cuenta cómo saluda Rafa y cómo saluda Mónica, Mónica saluda con bendición. Y yo les digo, muy buenos días, Dios te bendiga, pero Mónica ya lo hace desde el corazón. O sea que tú no lo haces del corazón. No, yo lo hago del corazón, sino que tú lo haces diferente. Pues sí. Porque nosotros somos complementarios en la diferencia. Amén. Profundo, ¿no? Es que últimamente soy muy profundo. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea de bendición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén, porque amén significa así es. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por el regalo que nos das de la vida, por permitirnos estar en tu presencia viva. Gracias, Papá Dios del cielo hermoso, por este regalo tan lindo que nos das, de poder compartir con nuestros hermanos un mensaje de salvación, porque es de salvación. Gracias porque hoy tú nos vas a dar un alimento vivo. Necesitamos nutrirnos con tu palabra, que es el verdadero alimento. Es el verdadero alimento. Sin tu palabra, Padre Santo, no somos nada. Háblanos hoy en nuestro corazón, pero háblanos con voz de trueno, porque a veces necesitamos romper estructuras y háblanos fuertecito. En ocasiones necesitamos esa palabra fuerte para que se quede anidada también en nuestro corazón. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, ¿qué evangelio tenemos el día de hoy? Hoy vamos con el Evangelio de San Juan. Vamos a estar leyendo del versículo 13 al versículo 17. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te voy a hacer una pregunta súper interesante. ¿Qué significa tener vida eterna si nosotros somos eternos? ¿Sí sabían? Nosotros somos eternos. Solamente este cuerpo es el que se muere, pero nosotros seguimos vivos. O sea, la esencia nuestra sigue viva. ¿Qué significa tener vida eterna? Y aquí el Señor nos está enseñando algo súper lindo. Él vino fue a salvarnos. ¿Pero a salvarnos de qué? No del pecado. ¿Pero qué es tener vida eterna? O sea que si tenemos vida eterna, pues veamos lo contrario, Mónica. La muerte eterna. O sea, hay muerte eterna y vida eterna. No sé si me estoy haciendo entender. El estar vivo no es simplemente tener los ojos despiertos o ir y estar muerto no es estar en un cajón, en un féretro. No. Tener vida eterna es estar ante la vida eterna, ante la fuente de vida. Por eso se llama fuente de vida, que es nuestro Padre Dios, la salvación. Jesús vino a salvarnos y llevarnos a la vida eterna, porque el mal, que Dios reprende, el maldito demonio, Él es la muerte eterna. ¿Y qué implica vida? Gozo, alegría, paz, mejor dicho, implica tener esa presencia viva de nuestro Padre Dios en nuestro corazón. Eso es la vida eterna. La muerte eterna es estar en el infierno, en la pa y la mocha, como decimos en Colombia, es estar en el infierno. Eso es muerte eterna. ¿Dónde encuentras tú un pasaje que nos muestre la muerte eterna? En el hombre rico y el pobre Lázaro. Ese pasaje bíblico nos muestra qué es la muerte eterna, porque allí se ve que realmente hay un lago de fuego
Y decía, se le dice popularmente el rico opulón, pero en la Biblia no dice opulón, solamente que tradicionalmente se le habla como opulón. Pero allí ese hombre dice, tengo sed. ¿Se imaginan cómo será eso? Los sentidos se agudizan de una manera impresionante en la muerte eterna. Se agudizan de una manera tremenda. Pero en la vida eterna, si tú lees Gálatas capítulo 5 o 6, en Gálatas tú vas a encontrar lo que implica estar en el Espíritu y lo que implica estar en la muerte eterna. Porque necesariamente en la vida misma podemos estar gozando un pedacito, un poquito de esa vida eterna cuando uno se encuentra sumergido en la presencia de Dios. Y para eso, para vivir esa vida eterna, gozar esa vida eterna, tener esa vida eterna en la tierra, no es esta vida la que estamos teniendo, no, esto es una cosa en el mundo, sino la vida eterna en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, es empezar a contemplar la cruz. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva, ese sacrificio de mi Jesús. Cuando yo contemplo el dolor de Él, cuando yo medito en su muerte y su pasión, empiezo yo a vivir esa vida eterna. Porque me empiezo a decir, Señor, tengo que morir a mí mismo. Como decíamos ayer en el Evangelio, ¿no? Lo que pasaba con este hombre, este soldado romano, ¿sí? El centurión. O sea, él murió a sí mismo, murió incluso a su condición de ser soldado romano, para dejar llevar lo que hay en su interior. Esa vida eterna lo lleva a comportarse así, con benignidad, haciendo intercesor, dándose por los otros, donando, ofrendando. ¿Sí? Eso es tener vida eterna en nosotros. ¿Qué te parece? Espectacular, porque esa comparación que el Señor nos da a través de la palabra, de que Él tenía que ser levantado así como la culebra que fue levantada en el tiempo de Moisés. Y uno dice, ¿por qué una culebra? O sea, hace esa comparación con esa culebra, ¿no? Una serpiente, sí. Exactamente. Pues en ese momento el pueblo de Israel estaba pasando una condición bien difícil porque era que las culebras, había como una plaga de culebras, por decirlo así. Cuando picaban a los... Mordían. ¿Así picaban o morder? Morder, sí, tienes toda la razón. Mordían a los judíos, a los judíos, pues ellos morían. Entonces el Señor les da la promesa de que si miran esa serpiente que Moisés levantó, ellos iban a ser sanos y no iban a morir, y así pasó. ¿Y por qué la serpiente? Por algo muy sencillo, porque la serpiente representa en ese momento cómo el Señor estaba crucificando todo el pecado de la humanidad. Es esa serpiente. Entonces, claro, si yo miro al Señor y yo creo que Él se va a llevar mi pecado, que yo voy a hacer ese intercambio con Él para entregarle todo lo que yo malo que yo he sido, el Señor se va a llevar mi pecado. Entonces es el pecado el que yo estoy crucificando, es el pecado el que yo estoy dejando allí para yo poder tener vida, y como tú dices, vida eterna. Entonces es muy importante esta pasaje bíblico, precisamente porque el Señor nos está invitando a que podamos reconocer ese intercambio que el Señor hizo. O sea, solamente si tú voluntariamente entregas esa forma de vivir. No te está diciendo que entregues la vida de la persona al lado tuyo, no, es tu propia vida. O sea, nosotros a veces creemos que es que yo voy a hacer lo mío para que yo voy a hacer un ayuno es para que todas las personas cambien, y yo no, el ayuno es para que en primera persona yo cambie, yo entregue mi vida, yo sea el que entregue aquello que está mal en mí. Entonces se lo doy al Señor para que Él me transforme y me dé vida a mí. Y curiosamente, cuando Él me da vida a mí y yo la acepto y la vivo, pues a través de eso hay otros que se van a motivar a querer tener vida. La bendición es que yo, cambiando, puedo interceder por el otro. Al interceder por el otro, el Señor ya empieza a tenerlos presentes para esos cambios. ¿Que cómo lo va a hacer? No sabemos. O sea, hay muchos caminos para que haya ese cambio, pero que el Señor lo va a tener presente sí, o si no, la palabra de Él no se cumpliría. Y es: si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salvo. Es una promesa. Pero lo primero que tienes que hacer tú eres creer tú.
es que tú mueras, es que tú, o sea, entregues lo que está incorrecto en ti y cambies tú, porque ahí es donde lo que para las personas que estamos haciendo el ayuno ayer nos decía, o sea, nuestra fe se va a mostrar en acciones, entonces nuestro cambio de actuar va a llevar a que otros también digan, oh, algo está pasando con ella, vamos a hacer un cambio también nosotros, o queremos vivir así porque como que la vemos bien, ¿sí? Y entonces la vamos a ayudar, a cambiar, vamos a cambiar nosotros también nuestra vida. Sí, mi amor, y mira lo interesante que tú estás diciendo, complementado con lo que compartí al principio, y lo que implica la cruz. Ahí está la clave para liberarnos de tantas cosas. Si tú te sientes oprimido, oprimida, si tú sientes que las cosas no están fluyendo, contempla la cruz. Pero contemplar la cruz no simplemente es tener una cruz y ya, y mirarla y ya, y tenerla y ya, y cargarla aquí bien grandota y ya, ¿sí? No, eso no es. Contemplar la cruz es ver el misterio de la cruz, ver el misterio de mi Jesús, que fue lo que hizo por mí. No sé si me estoy haciendo entender, porque entonces nos convertimos, tomamos esto como un amuleto. No podemos tomarlo como un amuleto. Es que ya me protege, ¿no? El demonio, hasta la palabra la tienes abierta en el Salmo 91 y abierta allí en tu cama. Por ejemplo, tiendes la cama, organizas tu cama y dejas allí la Biblia en el Salmo 91. El demonio se lo sabe de memoria. ¿No que él fue un ángel de luz? ¿Y sabes dónde lo dijo? Cuando tentó al Señor en el desierto, dijo parte del Salmo 91, lánzate para que tus ángeles te cubran con sus alas. Salmo 91. Por tanto, la cruz es la clave. La cruz es la clave. Por ejemplo, me gustaría que escucharas una canción que te la vamos a dejar aquí. Y también el enlace para que tú te conectes al ayuno que estamos haciendo. Dice que la cruz es la llave. La cruz. Si tú ves la cruz y contemplas la cruz, dice, si ustedes me ven, yo soy ese que salvó al pueblo de Israel. Porque como bien dice mi esposa, ¿por qué una serpiente en la cruz? Y él dice que es una serpiente. No, él se hizo maldición, dice Isaías, se hizo maldición para salvarnos a nosotros, para darnos bendición. O sea que tú ya estás bendecido y bendecida cuando tú contemplas el misterio de la cruz, cuando tú lo trasciendes, cuando tú ves más allá, Señor Jesús. Lo que hizo San Francisco de Asís, trascendió tanto la cruz que mira cómo Dios lo utilizó para ser soporte de la iglesia, como lo vio el Papa Inocencio III, que un mendigo iba a ser un soporte fundamental en la iglesia. Y ese mendigo era San Francisco de Asís. ¿Y por qué? Porque él trascendió la cruz. Vio, Señor, tú te humillaste por mí. Tú diste la vida por mí. Señor, es que tú entregaste todo, tú te hiciste maldición por mí, llevaste mi maldición, Señor. O sea que yo ya soy salvo. ¿Sí te das cuenta? Cuando tú lo contemplas, cuando tú meditas, cuando tú estás observando, no que tengas la cruz mirándola todo el tiempo, sino que tú trasciendes. Por ejemplo, como generalmente siempre en nuestra comunidad colocamos esa imagen preciosa, la presencia de mi Jesús sacramentado allí en Polonia. Cuando la proyectamos en EWTN en vivo lo encuentras. Si tú trasciendes ese misterio hermoso de mi Jesús sacramentado y vas al fondo, vas a ver la gloria de mi Papá Dios del cielo, lo vas a contemplar y vas a empezar tú a encontrar la solución a tus problemas. Porque estás trascendiendo, Señor, tú diste la vida por mí. Tú moriste por mí, Señor. Mi dolor no es nada en comparación de tu dolor. Tal vez estoy pasando un momento de soledad, pero tú viviste soledad, Señor. Todos tus discípulos se te fueron. Allí cuando estuviste capturado en el huerto de los olivos, todos huyeron de ti. Hasta Pedro te negó, Señor. O sea, tú experimentaste más soledad que estoy sintiendo. Esta soledad que tengo, yo te la entrego a ti, que es mínima en comparación de la tuya, Señor. Es mínima. Y esta soledad te la entrego para la conversión de mis seres queridos, para la conversión de mis hermanos, para la conversión de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Papito Dios, el dolor que tengo porque tengo una enfermedad, sé que
esa enfermedad es de bendición, papá, porque yo la bendigo en este momento, porque tú me dijiste que tengo que aprender a bendecir. Y bendigo tal vez esta enfermedad que me atormenta, pero tu dolor cuando sufriste esos clavos en tus manos y en tu piecito, y tocas el piecito, Señor, ese clavo que te colocaron fue más duro que el dolor que yo sentí. Esa lanza que te colocaron en el costado, Señor, donde salió sangre y agua, que es una fuente de vida para mi vida, yo la tomo y la asumo para mí, Señor. Déjame contemplar lo que Sor Faustina Kowalska sintió. Déjame contemplar, Señor. Permíteme contemplar. O sea, tú no le estás rezando a esta cruz, sino que estás trascendiendo la cruz. Porque a veces necesitamos humanamente, porque a veces nuestros sentidos tal vez los tenemos muy agudizados en lo humano, trascender y tal vez necesitamos ver la imagen, verla. Pero esta imagen no es la que te da poder, sino cuando tú contemplas la cruz. Ahí está diciendo mi Jesús. Yo soy el que crucificaron, el que colocaron allí, esa serpiente, porque yo llevé tu pecado. O sea, yo trascendí tu pecado. ¿Qué te parece, mi amor? Es espectacular eso, Rafa, porque sí, o sea, necesitamos trascender las imágenes O y sea, la verdad, bájala y llévala a tu corazón. realmente trascender y ahí es donde muchísimas veces nos juzgan porque de verdad nos apegamos a las imágenes y no es apegarnos a las imágenes, es realmente trascender y ver a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque es recordar que, o sea, es cuestionarnos qué pasó, o sea, por qué ese derramamiento, por qué lo azotaron de esa manera, o sea, qué significado tiene, de pronto qué significado tiene esa corona de espinas que le pusieron en la cabeza, qué significado tiene cuando dice que a él le arrancaron la barba, le escupían, ¿por qué le escupían? ¿Por qué le daban golpes en su cara? Y pues básicamente le destruyeron su cuerpo a través de latigazos, porque decía que ninguna parte estaba sana en él. Entonces, o sea, estaba tremendamente mal. Y no solamente eso, o sea, el significado de por qué le clavaron las manos, o sea, pudieron habérsela amarrado, ya estaba bastante desgastado como para clavarle las manos, pero ¿por qué le clavaron las manos? ¿Por qué le clavaron los pies? Todo eso tiene un significado y es muy importante que nosotros, con base en ese revisión, porque eso está todo escrito en la palabra, todo. Entonces, en esa revisión que hagamos nosotros de ese significado de la cruz, podamos entender que de verdad, como dice aquí, el Señor no mandó a su Hijo para que nos condenara. O sea, Él... si hubiera venido nuestro Señor Jesucristo a condenarnos, les aseguro que antes de que Él se fuera de este mundo hubiese destruido a todos. O sea, en el momento de la crucifixión, cuando todos le gritaban que crucifícalo y mátalo y bueno, y que muera, etcétera, porque eso me supongo que eso estaba toda la gente enardecida allí. ¿Y qué hacía Él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si su intención hubiera sido destrucción, Señor, condénalos porque nadie se merece salvación. Sí, lo pudo haber dicho, pero no, al contrario, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si el Señor hubiese venido a la tierra a condenarnos, de verdad que ya no estaríamos acá. Pero el Señor quiere que es a través de Él, de su muerte, de su crucifixión. Por eso es que tenemos que concentrarnos en mirar qué es ese significado. Poder encontrar esa salvación eterna. Porque es eso, encontrar la salvación. Encontrar, saber vivir como Él vivió en esta tierra para que nosotros podamos alcanzar, estar allí en esa morada celestial que Él se fue a preparar y que ya tiene listas, porque ya las tiene listas. Estamos en tiempos difíciles. Y el Señor está pidiendo que nosotros nos arrepintamos, que miremos. O sea, tenemos un manual de vida espectacular que es la Biblia. Y en ese manual de vida nosotros podemos cambiar muchas cosas de las que están mal. ¿Por qué se llamaría un manual? Porque si tú realmente aceptaste al Señor en tu corazón, tu nombre quedó escrito en el libro de la vida. ¿Y cuál es el libro de la vida? La Biblia. Entonces, ese es un manual de tu vida. O sea, la Biblia se vuelve personal en cuanto a que
te dice que estás haciendo incorrecto, te dice cómo te debes motivar, te dice que debes hacer nuevo. En fin, hay muchas cosas que te va a decir allí, pero tienes que conocerlo, por eso tienes que mirarlo. Mirarlo es tomarle la palabra de Dios y mirarlo, o sea, realmente estudiarlo de verdad, fijarte en lo que dice la palabra, porque hoy nos está diciendo cosas maravillosas, nos está diciendo cosas lindas, profundas, ¿sí? O sea, Él se llevó todo el pecado, Él crucificó ese Satanás que vive en nosotros. Él se llevó ese pecado, pero yo tengo que voluntariamente entregárselo. O sea, Él no viene aquí como Satanás que entra y hace con nosotros y toma nuestra palabra y hace lo que quiera. No, eso es lo que hace Satanás, pero el Señor viene a quitarte ese pecado, pero tú tienes que darlo voluntariamente. Darlo es, muero a eso, muero a lo que estoy acostumbrado a hacer. Y se lo entrego al Señor para que sea Él el que haga en mi vida algo diferente, para que Él me dé su vida, porque esto es un intercambio. O sea, cuando tú miras la cruz, si tú sigues con tus pecados allí, pues bueno, murió por algo, pero no sabemos qué, seguramente murió por los demás. Pero cuando tú miras la cruz y le dices, Señor, yo también quiero que te lleves eso para que tú me des tu paz, el Señor va a hacer ese intercambio, va a hacerlo, porque esa fue la misión de Él. Y es lo que el Señor está esperando de nosotros. Tenían una costumbre en un país, no sé si fue en China o Japón, pero una costumbre, por ejemplo, cuando una persona pobre o una persona rica se unía a un hombre rico, por ejemplo, lo condenaban a muerte, él podía hacer algo, buscar a alguien que lo reemplazara. ¿Se imaginan? Y él le pagaba. Entonces, ese hombre rico buscaba a alguien que lo reemplazara para que lo matara. A él. Especialmente los esclavos. Sí, buscaban a un esclavo, pobres. Sí, claro, una persona muy pobre y muy necesitada. Entonces el juez tomaba esta decisión. Le decía, perfecto, entonces tú vas a salvarte y voy a matar a él en tu nombre. Pero entonces él va a adquirir tu nombre y tú vas a adquirir el nombre de él. O sea que tú vas a morir y con el nombre de él. Y tu nombre va a ser para él. Y tú, a partir de ahora, tienes que cuidar a su familia completamente y asumir su nombre. Su nombre. O sea que ya tu nombre es Rafael, por ejemplo, Mónica y Rafael, yo soy el hombre rico y Mónica la mujer pobre. Entonces, ¿qué hace? Yo asumo el nombre de Mónica y Mónica asume mi nombre. Mónica se va a llamar de aquí en adelante Rafaela. Para que suene bien, femenino. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ella asume mi nombre y tiene que responsabilizarse completamente de su familia. De todo lo de Rafael. De todo lo de Rafael. Entonces, eso es lo que sucede con mi Señor Jesucristo. Mi Jesús asume tu nombre, llevó cautivo absolutamente todo lo tuyo y te lleva a la vida eterna. Si tú ves, hay un audio muy bonito que a mí son de los audios que más me han impactado los que hemos hecho, Moni. A mí personalmente me tocó mucho ese audio porque entendí el misterio de la cruz cuando Mónica me pidió que habláramos. A Mónica le correspondía hacer la charla y preciso me motivó ese día. Dijo, Rafa, pero yo ¿de qué te voy a hablar? ¿Te acuerdas? Sí. Pero yo ¿qué tengo que hablar? Dijo, no, acompáñame, me dijo Mónica. Dije, bueno, está bien. Y ella habló sobre el misterio de la cruz y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me sorprendió mucho porque yo no tenía ni idea de qué hablar y el Señor me tocó tanto en mi corazón que me hizo entender parte del misterio de la cruz, de toda la magnificencia que hay allí. Y ese audio te lo coloco aquí para que lo escuches. ¿Te acuerdas? Yo casi no me recuerdo el nombre, el poder de la cruz. No, entrando en la presencia Entrando de Dios. en la presencia de Dios se llama. Pero te lo voy a dejar aquí para que lo veas. Y es hermoso. Entendí el misterio de la cruz, cómo uno trasciende la cruz. Porque si tú trasciendes la cruz, rompes el velo. Así fue lo que entendí, porque eso está escrito en la palabra con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se rompe el velo. O sea que cuando tú trasciendes la cruz, rompes el velo y entras a la presencia de mi Padre Dios, o sea, la vida eterna. La vida eterna es la presencia de mi Padre Dios.
es tener tú la plenitud de la presencia de Dios. O sea que San Francisco de Asís, cuando trascendió la cruz, rompió el velo y llegó a la magnificencia de mi Padre Dios, a contemplar su gloria. O sea que entró al Santo Santorum. Acuerde que el Santo Santorum en los judíos hay un velo, hay una tela gruesa, un telón. Y entonces cuando mi Jesús dio la vida por nosotros, se rompe ese velo en dos y queda al descubierto la presencia de mi Padre Dios en ti. Contemplar el misterio de la cruz es que la presencia de mi Dios se manifieste en plenitud y tú puedes contemplar su rostro, contemplar su magnificencia, contemplar su presencia viva y tu cambio se empieza a operar. Ya no vas a estar pendiente del dinero, ni que si me aman, si no me aman, ni tu soledad, ni tu angustia financiera, como decía, ni tus cuestiones de salud, si me quieren, si no me quieren, el dolor que traigo por la traición que tuve, el dolor que traigo por el abuso que tuve. No, sino que vas a contemplar la gloria de Dios y vas a ser salva, sana, sano y no vas a estar mendigando más amor, porque vas a sentir el amor de tus amores y tu rostro va a cambiar. Eso dice la palabra, que tu rostro se resplandece, tu actitud cambia. Ya vas a empezar a decir lo bueno y dejar lo malo. Ya vas a decir a lo bueno bueno y a lo malo le vas a decir lo malo, porque vas a encontrar la diferencia entre eso. Y tus sentidos humanos se desaparecen y vas a empezar a mirar desde los sentidos espirituales. O sea, tú lo vas a ver con gloria, con magnificencia, con la gracia de Dios. Vas a empezar a ver muchas cosas lindas desde lo espiritual. Ya todo va a trascender y vas a empezar no a ver desde el plano humano, sino desde el plano espiritual. O sea, vas a ver en lo sobrenatural. ¿Qué te parece? Por tanto, el misterio de la cruz es lo más de lindo. Dedícate a contemplar la cruz y te sorprenderás de la magnificencia de vivir en la vida eterna. Porque nuestro Señor nos da vida eterna, o sea, la presencia de mi Padre Dios. Esa es la vida eterna. Sentir la presencia de mi Papito Dios, de mi Padre Celestial. Le vas a poder decir, papá, Papito Dios del cielo hermoso. Así no hayas tenido el amor de un papá, vas a sentir por primera vez en tu vida, tal vez, el abrazo de un padre, el amor de un padre. Vas a sentir el amor de mi mamá, porque mi papá se hace mamá a través de mi Madre María, porque mi papá es papá y mamá. Entonces es algo muy hermoso. Que goce la presencia de mi Padre Dios a través del sacrificio de mi Jesús en la cruz. Que tengas un día espectacularmente bendecido. Moni, siento una alegría tan profunda porque sé que hoy la persona escucharon y comprendieron el misterio de la cruz. Amén. Y sienten como un calorcito en su interior, así lo siento. Hay personas que están experimentando como una alegría, como un deseo de contemplar a mi Jesús, porque así lo siento. Comprendieron esta palabra. Esta palabra no es para todos. El que tenga oídos, que oiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga, que estén bien.